ADN 91.7. Música ahora y a toda hora. DJ Pachanga. 2 de la madrugada, viernes 1 de mayo, Día de los Trabajadores y Trabajadoras. Y estamos en esta emisión especial, generalmente la madrugada de sábado, pero mañana no estamos, tenemos libre. Dios mediante, tenemos libre. Así que estamos aquí junto a César Parra, con el profesor Parra, para sus archivos, que en esta oportunidad nos había prometido ahí, nos dijo, a ver, conoceremos en detalle la historia de Jack el Destripador. Tocayo, qué gusto escucharlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Igualmente, César Peña, un gusto acompañarte. Bien, bien. Bueno, obviamente que no podía faltar a la cita. También saludos a todos los trabajadores del país. Sí, pues. ¿Te has fijado en este tema semántico que muchos hablan del Día del Trabajo? Claro, está mal, que pues. es absolutamente distinto. Bueno, es que también hay algunos que dicen, Tocayo, yo creo que te has dado cuenta, hay algunos que les gusta decir Día del Trabajo. Claro, pues. Sí, pues sí es Día del Trabajador. Y hay una gran diferencia semántica. Sí, pues. Es que se hace eso como para no destacar que son los trabajadores, obreros, digamos, Claro. todos ellos, los que realmente es su día. Y también esa confusión de repente que hay, que se dice celebrar el Día del Trabajo. Oiga, no, se recuerda una matanza, así que no es una celebración. Efectivamente, los mártires de Chicago. Exacto. Tocayo. Oye, pudimos haber hablado de eso también, no se me ocurrió, pero bueno, lo vamos a dejar pendiente. Ya, pero ya estamos con el Los mártires Destripador. de Chicago. Sí, es un temazo igual. Sí. Efectivamente. Ya. A ver, tenés que imaginarte primero, mi querido César Peña, el Londres de 1888, el Londres victoriano. Okay, ya. Este Londres de una doble moral, etcétera, el Londres del hombre elefante, de la reina Victoria, Perfecto. ¿ok? Que era en ese momento la ciudad más poblada del mundo, lejos. Y bueno, se dividía claramente en 3 clases sociales, en 3 barrios distintos. Estaba primero todo lo que era Westminster, donde obviamente vivía la realeza, la gente de más dinero, etcétera. Luego estaba la City, que era donde vivía la clase media. Básicamente gente que pagaba impuestos distintos a los del barrio de Westminster, que tenía una policía distinta. Ya. Y finalmente Whitechapel, que como dice su nombre, se bautizó así a partir de que había una pequeña parroquia que era de color blanquito. Por el nombre, claro. Y en torno a eso se fue reuniendo en torno a Whitechapel todo lo que era, por decirlo así, toda gran ciudad. Santiago no es la excepción. Recibe una gran cantidad de inmigrantes, etcétera. En esa época estaban llegando y muchos inmigrantes de Rusia, de Irlanda, de Polonia, qué sé yo. De hecho, hace poco se le achacó a un polaco la identidad de Jack el Destripador, pero yo difiero y te voy a explicar por qué. Porque al final voy a hablar de mis candidatos para ser Jack el Destripador. Ok. Mira, esta pesadilla empieza, estamos hablando ahora es que ese es el tema, ¿sabes qué? Era un barrio tan violento Whitechapel que de hecho asesinatos no habían siempre, de todo tipo, ¿ok? Muchas mujeres tenían que dedicarse obligadamente a la prostitución. Casi el 40% de las mujeres de Whitechapel se dedicaban a la prostitución, porque bueno, imagínate una mujer de escasos recursos, separada, divorciada en aquellos tiempos, no le quedaba otro camino, si no tenía algún oficio o profesión, que simplemente dedicarse a la prostitución, juntar esos 4 peniques que eran la diferencia entre dormir en la calle y exponerte al crimen, o por lo menos tener un lugar donde dormir, a veces sin colchón, etcétera, a veces era solamente una hamaca, pero algo que te permitiera pasar esas religiosas 8 horas de sueño, porque los albergues funcionaban así. En el fondo eran 8 horas de sueño y te echaban simplemente, o sea, terminaban las 8 horas y te fuiste. Y ya se acabaron los 4 peniques. Claro.
A ver, mira, se habla de 5 asesinatos como canónicos que se le adjudican a Jack el Destripador. Ujú. Pero hay otros que son sospechosos, que son el de Emma Elizabeth Smith y Martha Traven. En el caso de Smith, de Emma Elizabeth Smith, fue asaltada y abusada sexualmente en la calle Osborne de Whitechapel el 3 de abril de 1888. Murió el día siguiente en el London Hospital por peritonitis, porque, bueno, le habían insertado un objeto desafilado en su vagina. Ujú. En su declaración, ella dijo que no había sido atacada dijo que había sido atacada por 2 o 3 hombres, Ujú. uno de los cuales era adolescente, y por esa razón se descartó como un asesinato canónico del Destripador. Ujú. En el caso de la otra señorita, de Martha Traven, ella muere el 7 de agosto del mismo año, víctima de 39 puñaladas. Chuta. Esa me parece un asesinato que efectivamente se le podría, por el ensañamiento, Ujú. achacar a Jack el Destripador. Ok. ¿Ok? Ujú. Obviamente que... ¿Cuál era la diferencia con los asesinatos canónicos? Que en el fondo no tenía un corte en la garganta ni en el abdomen. Y sus heridas no seguían el patrón que después se vería en el caso de las chicas que iban a venir. Ujú. Ahora bien, la primera víctima canónica es Mary Ann Nichols, una mujer que es asesinada el viernes 31 de agosto de 1888 a las 3:40 de la mañana, o por lo menos Ujú. a esa hora es encontrada. Ya. A ver, esa es la primera víctima. Estamos hablando de que ya teníamos los primeros indicios de que podía ser Jack el Destripador, Sí. porque tenía su sello, dígase, Ujú. siempre el corte en la garganta, de izquierda a derecha, Ujú. y varias incisiones, bueno, en la zona del abdomen, etcétera. Mm. Ok, después la otra víctima canónica es Annie Chapman. De hecho, Annie Chapman, ahí tienes el ejemplo de lo que yo te decía. Estas mujeres no se conservaban el apellido de su marido a pesar de estar separadas. Ella había estado casada Sí, con oye, un cochero, ya. Ajá. claro, con un cochero de apellido Chapman. Ujú. Se habían divorciado, etcétera, generalmente por violencia intrafamiliar, por Claro. alcoholismo, etcétera. Claro. Y ella, bueno, aparece el sábado 8 de septiembre del mismo año, a las 6 a.m. se encontró su cuerpo, y aquí ya está el sello del Destripador. Tenía 2 incisiones en la garganta, al igual que Mary Ann Nichols. Y aquí ya viene el primer sello de Jack el Destripador, algo que para la época era pero espantoso, era terrible, Ujú. porque el vientre había sido apuñalado y había sido extirpado el útero. Mm. ¿Ok? Sí, sí. Un testigo afirmó haber visto a Chapman media hora antes del hallazgo de su cadáver, junto con un hombre de cabello oscuro y con apariencia de un hombre más o menos de clase media, ¿ok? Ujú. Ahora bien, después de esos asesinatos, viene la noche de los 2 asesinatos, que es el domingo 30 de septiembre, ¿ok? Ujú. Estamos hablando de Elizabeth Stride y de Catherine Eddowes. En el primer caso, fue descubierto a la 1 de la mañana de ese 30 de septiembre en Dumfries Yard, y tenía un corte, bueno, el típico corte del lado izquierdo a derecho, que era básicamente como, a ver, digamos, el modo operandi era, si yo le corto el cuello a esta señorita, no va a gritar. Ah, ok. La mataba claro, al seccionar con violencia el cuello, Ujú. obviamente ya la sangre, etcétera, el corte impedía que la víctima gritara. Ujú. Ahora bien, en este caso en particular de Elizabeth Stride, al parecer el destripador sintió gente cerca, sintió que alguien se acercaba, Ujú. así que no pudo completar la labor de
saque de acuchillar el abdomen, de proceder a extraer el útero, etcétera. Y fíjate que esa misma noche parte en búsqueda de otra víctima, que es Catherine Edwards, sí. Parte en búsqueda de otra víctima, que es Catherine Edwards, ¿ok? Ahora bien, Catherine Edwards no tuvo tanta, entre comillas, suerte como Elizabeth Stride. No apareció nadie que espantara a Jack el Destripador, y pillaron, a Edwards muerta en la Plaza Mitre. Tenía la garganta cortada, ojo, una incisión profunda y extensa en el abdomen. Fíjate la crueldad, se le había extirpado el riñón izquierdo y nuevamente el útero, ¿ok? Wow. De hecho, un vecino que andaba por ahí, Joseph Lowen, dijo que haber pasado por esa calle con dos amigos poco antes del asesinato y que habían visto a la mujer con un hombre de aspecto rubio y algo descuidado. ¿Ok? Sin embargo, era un rumor más de entre muchos rumores. Se encontró el delantal ensangrentado de Edwards cerca de la entrada de un edificio de apartamentos en la calle Goldstone, y un graffiti muy curioso justo donde estaba la prenda, que decía: los judíos no deben ser culpados por esto. ¿Ya? ¿Y eso apito es de curioso? qué? ¿Sí? ¿Apito de qué? Mira, yo creo que en el fondo era Jack el Destripador, mi querido César Peña, yo creo que ha pasado a la historia porque es el primer asesino en serie, primera cosa, reconocido, y segundo, porque fue el primer asesino en serie que supo utilizar a los medios de comunicación para hacerse un nombre. Ya. ¿Ok? Entonces, después te voy a explicar por qué por qué se le llama Jack el Destripador. Sí, porque si te pones a pensar, no sé, siendo un poco lógico, ya me mato gente, no sé, pero busca tener su sello, busca que lo reconozcan. Aquí hay un afán de reconocimiento. Claro. Entonces, si él escribía ese graffiti de que los judíos no deben ser culpados por esto, obviamente que estaba impulsando a que toda la gente empezara a sospechar de los judíos. Sí. Entonces era muy, en el fondo, muy inteligente este tipo. Ahora bien, algunos dicen que quizás fue una coincidencia que justo la prenda estuviese bajo ese graffiti, porque siempre en las calles de Whitechapel se veían textos que de algún modo incitaban al odio, qué sé yo, a la vulgaridad, a la violencia, a la pornografía. Bueno, a ver, de hecho incluso más, fíjate que, la policía también era una policía totalmente distinta a la de ahora, no existía ningún perfil investigativo, nuevamente estamos hablando que no había protocolos de autopsia, no había ADN, no había nada. Y de hecho Charles Warren, comisionado de la policía, fíjate, pide que se retire el graffiti antes del amanecer, antes de que llegue la prensa. ¿Ya? Okay. Para que no incitara protesta antisemita. Sí, se entiende. Absolutamente. Bueno, hubo un periodo de paz y finalmente, la policía encontró el cuerpo. Este quizás es el peor caso, porque digamos que Jack el Destripador entra con esta señorita al cuarto que ella ocupaba para ejercer la prostitución, donde vivía además. Y literalmente tuvo toda la noche para ensañarse con el cuerpo. Estamos hablando del viernes 9 de noviembre, y recién se encuentra el cadáver a las 10:45 am. Y ojo, no es porque alguien le haya echado de menos, es simplemente porque el casero, donde ella arrendaba el cuartito, le dijo a su ayudante: oye, anda a ver porque Mary Jane Kelly me debe el arriendo, así que anda a decirle que si no paga se va a ir. Claro. Y fue el ayudante de este señor el que se encontró con el espectáculo. Mira, tenía un corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal y le habían extraído todos los órganos abdominales del corazón. ¡Wow! Oye, ¿qué onda? Esos son los 5 crímenes canónicos. Ahora bien, las novedades de este caso fue que por primera vez, eso sí, la policía
yo creo que ahí nace el concepto de buscar un patrón de conducta. Ok. Primero el tema de los cortes, el tema de robarse los órganos de las víctimas. Oye. Está el tema de que siempre elegía a estas chicas que eran como prostitutas ocasionales, prostitutas forzadas, o sea, fueron mujeres forzadas a la prostitución por su pobreza. Ya tenía ahí ya tenía un perfil. Lo otro, el tema de que los 5 asesinatos canónicos ocurrieron de noche, generalmente durante un fin de semana y generalmente al término de mes. Ya. ¿Ok? Ajá. Esas cosas empezó a darse cuenta la policía. Y por eso te digo que en el fondo fue primera vez que se podría hablar de un perfil del asesino. ¿Ok? Por ejemplo, ya entrando en detalle. Comillas, fue un pionero, ya que el destripador se podría decir. Claro, con grandes comillas, sí, con irónicas comillas. Oye, paréntesis, tocayo, siempre me he preguntado, de repente uno toca estos temas cuando también se conocen en la prensa algún crimen así muy, no sé, macabro, por decirlo de alguna forma. Uno se pregunta, ¿qué pasa por la cabeza de esa persona? Ya te creo, al matar a alguien debe ser una experiencia súper traumática, ¿ya? Pero cortarla a una persona, sacarle órganos, ponte tú... ¿Con qué pasa por la cabeza cuando una persona hace eso? No sé si se entiende. El momento de cortarlo ahí, de, no sé, me salta sangre, no sé, o veo un par de órganos. Yo sé que suena hasta un poco asqueroso, pero de verdad, ¿qué pasa por la cabeza? No sé, en serio, es como, wow. No, absolutamente. Como la cabeza fría para hacerlo, no sé, en serio. Bueno, en el fondo ya en el siglo XX ya hemos ido conociendo un poquito el perfil del asesino serial. Sí, claro. Que necesariamente no es un tipo, o sea, ha habido tipos que jamás tú sospecharías que son también, pues, asesinos seriales. Claro, o sea, también eso, sí, oye, impresionante eso. Estoy hablando, por ejemplo, no sé, pues de John Wayne Gacy, que era el payaso asesino, que de hecho él se dedicaba, asesinaba gente, pero aparte era... Sí. En su tiempo libre se dedicaba a alegrar cumpleaños, a alegrar niños con enfermedades terminales disfrazados del famoso payaso Pogo. Oye, increíble, ¿okay? ¿Verdad? Tenés razón. Estamos hablando de tipos que tenían buena pinta, como Jeffrey Dahmer, que uno dice, ¿por qué este tipo psicópata? ¿En serio? ¿Qué diablo? Estamos hablando como, claro, tipos reservados, calladitos, como Sergei Chikatilo en Rusia, y que eran bestias, pues. Claro, de verdad, en serio. Pero en el fondo después vamos a entrar, cuando entramos en lista de sospechosos, te voy a explicar muchas cosas. Ok. A ver. Sigamos. Ojo, y de hecho la policía de la City investigó, se decantó por 300 sospechosos. Ya. De hecho, el mismo Jack, el destripador, unas cartas que te voy a leer después, se burlaba de la labor policíaca tan ineficaz. Porque bueno, en el fondo, a ver, oye, qué básicamente loco. Como sí, se burlaba. Increíble. Absolutamente. Wow. Y bueno, también la policía bastante torpe, era la primera vez que se enfrentaban a un hecho de estas características. Y esto para algunos generó burla y polémica por parte de la prensa hacia lo que era la labor de la policía. A ver, mira, ¿cuáles son los principales sospechosos de este caso? Ha corrido mucha sangre y mucha tinta respecto al tema de quién podría ser Jack el Destripador. Hace poco se dice que sería Severin Klusowski, que era un polaco, Aaron Kosminski. Pero yo todavía no me convenzo, yo tengo mi propio candidato. Ya. A ver, vamos por favor a propósito de lo que hablábamos déjame ver si es que hay otras víctimas a las cuales se le puedan achacar a ella el destripador. Espérate, porque aparte de las 5 víctimas canónicas y las anteriores también hubo otras posteriores, ¿ok? Ya. De hecho, por ejemplo, si bien la chica Kelly es considerada como la última víctima del destripador, el 20 de diciembre de 1888, también en Whitechapel se encontró el cuerpo de Rose Millett. Pero aquí entran dudas, ¿por qué no incluyeron los canónicos? Porque había sido estrangulada
¿ok? Ok, ya. Y bueno, también no hubo este descuartizamiento. ¿Ah? Ay, oye. Después de 6 meses después, el 17 de julio de 1889, el cadáver de Alice Mackenzie apareció en Castle Alley, Whitechapel, y ojo, aquí sí tenía una herida de arteria carótida izquierda seccionada y varias contusiones y cortaduras leves. Pero ahí difirieron. De hecho, los forenses, Thomas Bond dijo que era una víctima más del destripador, pero su compañero de labores, George Baxter Phillips, dijo que opinó lo contrario porque en base a las autopsias de los cadáveres canónicos, aquí tampoco no había robo de órganos, ¿ok? Ya. Así que también se los dejó fuera. Ya. Ahora bien, el asesino de la siguiente mujer, fíjate que la decapitó y le amputó las piernas y arrojó el torso mutilado debajo un arco de un puente ferroviario. Ay, ¿Ok? sí, sí. De hecho, el 10 de septiembre de ese mismo año la policía encontró varias partes dispersas del cuerpo, pero nuevamente, como te digo, no estaba dentro de tampoco del perfil de Jack. Jack no amputaba las piernas. Claro. ¿Ok? La última víctima apareció el 13 de febrero de 1891. Ya habían pasado un par de años. Y bueno, ella en este caso estaba intacto, excepto el corte de garganta, así que también no se le adjudicó a Jack el Destripador. O sea, se podría decir que, no sé, algunos como comillas admiradores, no sé, de Jack. Yo creo que, ¿sabes qué? Generalmente los asesinos seriales inspiran el tema de la imitación, ¿eh? Uf, wow, qué increíble. Oye. Sí, ahora bien, ¿en serio? ojo, quiero que guardes este dato en tu memoria. En Nueva York, el 24 de abril, al otro lado del Atlántico, claro, en 1891, ¿ya? hay un asesinato de una señorita llamada Carrie Brown, que tiene algunos antecedentes que se podrían relacionar con el mismo asesino. Estaba estrangulada y tenía un tenedor incrustado en la ingle y cortaduras superficiales en las piernas y la espalda. Ojo, y aquí está el tema que lo liga con Jack el Destripador. Aunque el cuerpo tenía todos sus órganos, la policía encontró un ovario que no le pertenecía a ella sobre su cama. Wow. ¿Ok? Entonces ahí podríamos relacionar, y para mí es un elemento importante de lo que lo podría relacionar con Jack el Destripador. Hasta se podría decir, comillas, si no es él, una suerte de, comillas, homenaje. Claro, por lo menos es un asesino imitador. Una performance, no sé. Claro. Wow. De hecho, sí, en la ciencia forense se le llama el asesino imitador, cuando empiezan a aparecer como asesinatos vinculados. Te prometo, increíble. Vamos un poquito a cómo se desarrolló la investigación. A ver, como te decía, tenemos que pensar en esta mentalidad victoriana, etcétera, muy moralista, y esto sacaba un poquito a la policía del típico crimen común, etcétera, riña, qué sé yo. Esto era distinto, era demasiado morboso. Hizo que se ocultaran muchos datos de parte de la policía. Mira, ¿quién se hizo cargo de la investigación? Bueno, la CID, División Criminal del Departamento de Investigación de la Policía Metropolitana de Whitechapel, encabezada por un señor que se llama Edmund Reed. ¿Ok? Ahora bien, tras la muerte de Nichols, la última chica canónica, la cuarta víctima canónica, la Oficina Central de Scotland Yard envió investigadores para, en el fondo, intervenir a esta Policía Metropolitana de Whitechapel y ayudar también, entre comillas, más que nada yo diría presionar, para que la investigación se produjera con más celeridad. ¿Ok? Sí. Entonces, ahí también hubo una cosa que pasa bastante en Chile también,
que obviamente la policía de Whitechapel se sintió pasada a llevar por Scotland Yard. ¿Ok? Empezaron los celos, habían como obstrucciones entre ellos mismos, ¿ok? Por si acaso. Déjame ver, espérame. Finalmente se nombra a un coordinador, a un señor llamado Charles Warren, como coordinador de las investigaciones de Scotland Yard, ¿ok? Ahora bien, debido al tipo de heridas que tenían las víctimas, los primeros sospechosos obviamente fueron carniceros, cirujanos y médicos, ¿ok? Porque en el fondo, los cortes tenían el sello de alguien que sabía de anatomía. Claro, pues. Ok, estamos hablando, yo sé que si le corto el cuello, efectivamente de tal manera, si corto la carótida va a haber una hemorragia masiva, etcétera, y va a impedir que la víctima grite. Exacto, Ok, y sabía perfectamente, no cualquier persona, aunque tú no lo creas, César Peña, no cualquier persona sabe exactamente cuando empezáis. Imagínate la escena. Este señor, Jack el Destripador, tiene que matar a la señorita en cuestión. Sí. Luego tienen que abrir su abdomen en plena oscuridad. Por eso ¿cómo se llama? Cuando lo escribías los crímenes, yo me decía, o sea, este compadre sabe de eso porque no tendría idea yo. Sí. O sea, olvídate de alumbrado público. Aparte, claro. Sí. Olvídate de alumbrado público, olvídate de todo eso. Claro. A ver, yo comparo mucho, yo creo que Whitechapel debe haber sido muy parecido en aquella época a lo que hoy día conocemos como estas callejuelas de Recoleta, Independencia, Estación Central. Y sin algo luz. así el papanado. Y sin luz, pero sin alumbrado público. Claro. Más lúgubre, mucho más lúgubre, precario, absolutamente. Claro. Entonces, vuelvo al tema. Este señor tenía que, en un tiempo récord, antes de ser visto, aparte, sí, tenía que trajinar, digamos, entre comillas, para extraer los órganos que a él le interesaban. Sí. Dígase, riñones, útero, oreja, claro, corazón, según... Como dices tú, saber reconocerlos al tacto. Al tacto, justamente. Claro. Entonces, de hecho, los primeros sospechosos, como te digo, fueron, obviamente por un tema de clasismo, fueron los carniceros. ¿Ok? Entonces hacían, debe ser un carnicero. Y de hecho, por un tiempo al asesino se le llamó delantal de cuero. Ya, okay. Que era el típico delantal de cuero que usaban los carniceros en esa época. Después se empezó a sospechar de cirujanos y médicos. ¿Ok? De hecho, el equipo del inspector Swanson visitaron 76 carnicerías y mataderos e investigaron a sus empleados durante 6 meses, lo que fue obviamente una pérdida absoluta de recursos. Sí. O sea, en el fondo, a ver, ¿cómo te lo digo? Vuelvo al tema del clasismo. Había un tema en la policía que decían, el tipo tiene que ser un carnicero bruto. No me imagino a un distinguido cirujano o a un distinguido médico haciendo estas prácticas. Ponte en la mentalidad de la época, es como también, si el doctor Orregoluco acá en Santiago, un doctor de la época, se hubiese vuelto loco y hubiese empezado a asesinar chicas en la calle. Obviamente que primero se fueron hacia la hipótesis de alguien bruto, pobre, etcétera, digamos, pero que tuviese el perfil de alguien que sabía anatomía. ¿Ok? Sí. A ver, de hecho hasta la misma reina Victoria pensaba que, y también una opinión bastante influyente, que el culpable tenía que ser un carnicero o ganadero proveniente de alguna de las embarcaciones de ganado que operaban en el puerto. ¿Ok? Ahora bien, como te digo, se empezó a elaborar un perfil criminal. A finales de octubre, Anderson, el policía, le pidió al médico forense Thomas Bond que evaluara las heridas de las víctimas e hiciera un punto de vista de los posibles conocimientos quirúrgicos del homicida.
Bond elaboró su dictamen basándose en el examen del cadáver con mayores mutilaciones y los registros de autopsia del resto de las víctimas que se llaman las canónicas. Ujú. Y su descripción es el primer perfil criminal del que se tiene registro ¿En general me dices o de Jack? en mundial, en Ok, general. perfecto. Ya. ¿Qué es lo que dice? Textualmente, mira. Ujú. No cabe duda que los 5 asesinatos fueron cometidos por la misma mano. Ya. En las primeras 4 víctimas, las gargantas parecen haber sido cortadas de izquierda a derecha, y en la última, debido a la extensa mutilación, es imposible decir en qué dirección se hizo el corte fatal, Wow. aunque se encontró sangre arterial en la pared, salpicada cerca de donde la cabeza de la mujer debe haber estado. Mm. Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinadas y de que en todos los casos el asesino cortó primero la garganta. Ahora bien, fíjate que Bond rechazó la idea de que el asesino contara, yo creo que protegiendo un poquito también su profesión, Ujú. su gremio, Ujú. rechazó la idea de que el asesino contara con conocimientos científicos o anatómicos. Ya. ¿Ok? Y dijo que incluso ni siquiera necesariamente tenía que ser un carnicero matarife. Pero lo que sí argumentó es que podía tratarse de un hombre solitario, sujeto a ataques periódicos de manía homicida o erótica, o hipersexual dado el tipo de mutilaciones. Ujú. También señaló que el impulso homicida podría haber surgido de alguna condición mental de venganza o melancolía, que era como se le llamaba la depresión en aquella época, Ujú. o una manía religiosa, Ujú. Sí. ¿ok? Sí, te sigo. Aunque no creo que ninguna de estas hipótesis sea la definitiva, ¿ok? Pero había que decir algo para demostrar que había estaban que decir avanzando, algo. que estaban investigando, demostrar que estaban trabajando. Claro, o sea, como te digo, que sea el primer perfil de un criminal, Aparte, sí. no te estoy diciendo de que sea el más exacto de los perfiles criminales. Claro, pero se crea la figura del perfil del criminal. Claro, Ujú. ¿ok? A ver, mira, ante la escasez de evidencia forense y de contradicciones en las fuentes contemporáneas, Ujú. ya a estas alturas, como te digo, resulta casi imposible esclarecer la identidad de Jack el Destripador. Qué loco, wow. Se podría hacer un análisis de ADN a partir de las cartas que se le atribuyen, pero ningún resultado a esta altura, francamente, sería concluyente. En los años siguientes, a los asesinatos, los registros señalan que la policía básicamente tenía sospechas de cualquier persona que estuviese remotamente vinculada con el caso. Mm. Incluso varias celebridades han sido acusadas de haber sido Jack el Destripador. No sé si tuviste la película Desde el Infierno No, con no, Johnny no. Depp. Ya, por ejemplo, en la película Desde el Infierno Ujú. hay una tesis bien loquísima donde se le atribuye al cirujano de la reina Victoria los asesinatos. Ya. ¿Y por qué habría sido? Ujú. Porque básicamente la chica Kelly, la última asesinada, Ujú. habría tenido en su vientre Mm. a un hijo del duque de Clarence, Ya. que en ese momento era heredero al trono de Inglaterra. Ok. Entonces, él habría tomado la misión o por encargo o por una iniciativa personal de no deshonrar a la realeza, matando a la prostituta que tenía en su vientre al hijo del príncipe, y las demás habrían sido muertas por haber sido testigos presenciales o compartir el secreto, junto con la chica Kelly, la última. ¿Ok? Sí. Esa es la trama de Desde el Infierno, esta película bastante fantasiosa, pero te digo, o sea, efectivamente se culpó en su momento al duque de Clarence, porque el duque de Clarence, que era, como te digo, heredero a la cual estaba la línea de sucesión de la corona, tenía una especie de locura derivada de la sífilis. Mm.
Entonces también pudo haber sido un candidato perfecto para ser Jack el Destripador. Sí. Antes de que pasemos a analizar, mi querido César Peña, a los candidatos para ser Jack el Destripador, Sí. vamos al tema de las cartas. Sí, dale. Pues, porque las cartas son realmente... A ver, las cartas son lo que define el perfil de Jack el Destripador. Ok, estamos hablando de un tipo que sabía manejar los medios de comunicación. O sea, las cartas él no las enviaba a la policía. Aunque iban dirigidas a la policía, él no las enviaba a la policía. ¿Sabéis lo que hacía? Las enviaba como una especie de agencia de prensa. Como una especie de como la agencia F que existe hoy día. Sí. Cosa que de ahí se le hicieron llegar a la policía, pero después de haber sido dada a conocer por todos los diarios. Claro. Mira. Entonces por lo mismo podemos deducir que el tipo quería manejar a la opinión pública. Claro. Quería causar terror. Que hablaran de él y todo. Exacto, que le tuvieran miedo, que hubiese ese temor en las calles. Mira, Oye, mira, qué loco. vamos con las cartas que son bien sabrosas, te diré. No. De hecho tienen sus nombres, ¿ah? ¿Ya? Son 3 cartas. Ujú. Una que es la primera, que se llama la famosa carta llamada Querido Jefe. Después está la famosa postal Sousichaki, y la más famosa que le da el nombre a la película, que se llama Desde el Infierno. Vámonos con la carta Querido Jefe. Vamos. La carta Querido Jefe data del 25 de septiembre de 1888 y, ojo, fíjate, fue recibida inicialmente por la Central News, la Agencia Central de Noticias. Ujú. ¿Ok? Y dice lo siguiente, espérate, a ver, déjame buscar el texto tal cual como es. Mira, a ver, dice, ya mira, antes de leerla, primero que todo lo importante es que la importancia de la carta radica en que por primera vez él firma como Jack el Destripador. Ya. Se burla de la prensa y la policía porque lo llamaban delantal de cuero. Ya. ¿Ok? Sí. Y los desafía, los dice... Oye, Es muy irónico. Ajá. Es muy irónico, de hecho, la forma en que escribe. A ver, la postal, la Sousichaki, también se refiere al jefe de la policía como querido jefe. Ajá. Y en esa la autora asegura que las 2 víctimas habían sido asesinados en sitios cercanos. Y ojo, esta es atribuida totalmente a Jack el Destripador porque tiene datos que la policía no podía saber, perdón, que cualquier persona no podía saber. Claro, que solamente alguien la que, se policía sabía. quisiera, alguien que se quisiera hacer pasar, dice, ya, voy a enviar unas cartas y todo, pero coloca Claro. datos que no, que son parte de la investigación. Absolutamente, no. En esta carta, de hecho, él dice que sabe que lo pillaron ¿Ya? asesinando a la chica Stride Ujú. y que por eso después asesina a la chica Edwards. Ya. ¿Ok? Ok. Y de hecho, bueno, hay otros detalles que te voy a leer después. Espera, y siempre las cartas iban dirigidas a este querido jefe que era George Lusk, que era líder de un comité de vigilancia de Whitechapel. Ajá. ¿Ok? Sí. La carta desde el infierno, que es recibida el 16 de octubre, dice lo siguiente, básicamente hace alusión, porque ojo, venía acompañado de un regalito. La carta venía acompañada de una pequeña caja que también contenía la mitad de un riñón preservado en etanol. Y el autor de la carta aseguraba que se había comido la otra mitad del riñón y que estaba muy rico. ¿Ok? Ujú. Y ojo, justo al cadáver de Edwards le faltaba un riñón. ¿Ah? Au. Y ojo, en su momento dijeron, no, este tipo ya no puede estar tan loco. Tanto así que se le pidió al London Hospital que examinara el trozo de riñón, Ujú. que sí determinó que era humano. Ya. ¿Ok? Ah, claro, también. A falta de ADN en esa época. Sí. A ver,
Mira, si bien las tres cartas tienen una caligrafía distinta, Ok, ya. ojo con eso, Sí. también eso no es concluyente, o sea, el tipo perfectamente para distraer, para confundir, efectivamente pudo haber cambiado, o sea, yo podría cambiar mi caligrafía normal para escribir una carta distinta. Yo creo que tú también podrías hacerlo, cualquier persona podría cambiar su caligrafía. Así que no es tan raro. Yo, como te digo, yo creo que las tres cartas son absolutamente de Jack, son atribuibles a él. ¿Ok? Y ojo, también hay un tema ahí de vanidad. O sea, él, en la primera carta, su intención es desmentir que lo llamen delantal de cuero. Él quiere que le digan Jack el Destripador. ¿Ok? Hay un interés en que se le diga ya el Destripador. Sí. ¿Ok? Vámonos con los que son los principales Candidatos. Sospechoso, claro. A ver, vámonos primero con Montage Druids. Montage Druids es uno de los sospechosos de los asesinatos de Jack. Y bueno, se dice que podría ser él, básicamente porque, primero que todo, porque el tipo se suicida arrojándose al río Támesis, y habría dejado una cartita, o hay un reporte policial de Sir Melville Leslie, que dice lo siguiente. Mira, ¿qué es lo que dice Sir Leslie? Dice sobre este señor Montage Druid. Dice, cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el Támesis el 31 de diciembre, o sea, 7 semanas después de este asesinato. Era sexualmente insano. Y por informaciones privadas, tengo casi la certeza que su propia familia sospechaba que él era responsable de los crímenes. ¿Ok? Entonces, en el fondo, este hombre de 31 años, por su condición sexual, se le responsabiliza de los crímenes de los crímenes de Jack el Destripador. ¿Ok? Vámonos con el segundo. Ahora bien, en el fondo yo creo que era el candidato perfecto para la policía, básicamente porque se suicidó. ¿Ok? Entonces con eso cerraba ahí el caso y lo dejaba ahí atrás. Vámonos con el siguiente candidato. Esperemos un segundo. Tenemos a Montage. Vámonos con Severin Klosowski. Severin Klosowski es un asesino serial polaco que había asesinado a 3 sucesivas esposas. ¿Ok? De hecho, fue declarado culpable de esos crímenes y se le condena a muerte en 1903, siendo ejecutado por ahorcamiento. Ahora bien, ¿por qué se le relaciona con Jack el Destripador? Bueno, básicamente porque él se encontraba en Whitechapel en la época de los crímenes. Si bien este hombre era polaco, se encontraba en Inglaterra. Y de hecho es más, en los tiempos en que estaba en Inglaterra usó un nombre falso llamado George Chapman. ¿Ok? Entonces tenía el perfil. Se asesinan a 3 esposas, ahorcándolas. ¿Qué no habrá hecho con mujeres que no conocía o que no eran sus parientes, pues? ¿Ah? Vámonos con el siguiente candidato. ¿Quién podría ser Jack el Destripador? ¿Tú estás ya anodado, César Peña? Sí, oye. Sí. Sí. Ha corrido mucha sangre esta noche, Totalmente. parece. Oye, no, sí. Es que uno, al menos te hablo por mi experiencia, uno ubica la historia ya, pero los detalles te prometo que no los conocía. No, son demasiado mordaces, efectivamente, Sí. son demasiado terribles. Sí. Bueno, este es
el famoso Aaron Kosminski, que de hecho es el que tiene más posibilidades de ser Jack el Destripador según la ciencia. Porque hace poquito salió una nota de prensa donde se dice que su ADN coincidiría, pero yo no me confío mucho. Es difícil obtener ADN investigable después de tanto tiempo. A ver, este señor fue un judío de Polonia, y eso también te da el dato. Fue un judío de Polonia, famoso por la posibilidad de ser Jack el Destripador. Recuerda el graffiti. Los judíos no deben ser culpados por esto. Esto quizás lo puede haber escrito un judío para distraer la atención sobre su comunidad, de que no dijeran que eran los judíos efectivamente los que estaban en el fondo vinculados asesinando a las chicas. Claro. Mira, si Robert Anderson, que fue un policía directamente involucrado en el caso, escribió en sus memorias que lo siguiente, textual: el asesino, un judío polaco de condición obrera, habría sido rápidamente identificado durante una investigación por un testigo que luego se retractó, por lo que el acusado fue puesto en libertad por falta de pruebas y entregado a su familia, que inmediatamente lo hizo internar a un centro psiquiátrico, donde finalmente murió el año siguiente. ¿Ok? Y de hecho, como te digo, hay varias notas también del detective Swanson que tienen al margen el nombre de Kosminski. ¿Ok? Así que es posible que sea él, pero, y de hecho, como te digo, en 2014 el escritor Russell Edwards dijo haber realizado un estudio de ADN con la famosa prenda que se encuentra de Katyn Edwards, y lanza esta hipótesis. Pero, y aún sin confirmar de que Aaron Kosminski tendría una coincidencia de ADN con la prenda encontrada tanto en la asesinada Katyn Edwards como con un pariente de Kosminski. Ahí habría pero no sé, todavía me produce... Oye, Tocayo, ¿por qué nunca se supo, no sé, empezaron los crímenes o empezaron la investigación a acercarse y de un día para otro nunca más mató Jack? No sé. ¿Tú dices por qué de repente desaparece de escena? Claro. Yo creo, es que aquí viene el tema. Me van a pillar y no lo hago más y todos quedaron ahí, no sé. No, y por eso te mencioné el caso de Nueva York. Porque yo creo, en lo personal, que el asesino, y ahora voy con mi candidato. Tocayo, espérame. Yo creo que el asesino es tú. No, yo no soy un riperólogo, como se llama a los que están obsesionados con el tema ya del Destripador. No me declararía un riperólogo, pero fíjate que hay un personaje que para mí tiene todas las de haber sido Jack el Destripador. ¿Por qué se detuvieron los crímenes repentinamente? Obviamente que debe haber sido porque este tipo era un viajero. Este tipo pasó por Londres, cometió los crímenes y luego se fue de ahí. Entonces déjame leerte por final mi candidato. Este señor se llama Francis Tumblety, que es un canadiense, pero que fallece en Estados Unidos en el año 1903. Fíjate, mira la biografía del tipo. Este tipo se hacía pasar por médico o curandero en Estados Unidos y en Canadá. Ya tenía el tío, algo tenía de conocimientos médicos, primera cosa. ¿Pero se hacía pasar o demostró que tenía los conocimientos? Es que espérate, estoy dejando, si esto tiene que tener misterio. Vamos. ¿Nos queda de tiempo? Dime tú. Sí, nos quedan 10 minutos. Hay que ponerle misterio a esto. Ya, dale. Ya, mira, a ver. Se inició en la medicina. Por eso te digo, en el fondo no es que haya tenido una carrera médica, sino que empezó como a mirar, ¿cachai? Como enfermero, como técnico paramédico, que se le diría ahora, empezó a mirar. Claro.
De hecho, tenía fama, él se presentaba a sí mismo como un gran médico. Ya, ok. ¿Ok? Era este típico, imagínate el personaje, el típico de estos médicos charlatanes que se paseaban por Estados Unidos vendiendo jarabes medicinales, vendiendo Sí. las pócimas milagrosas. Y de hecho él vendía unas medicinas hechas por él como las píldoras de raíz india del doctor Morse. Ok. ¿Ok? Ya. Ahora bien, el tipo probablemente tenía una homosexualidad sublimada. Ya. De hecho, empezó a ganar una reputación porque se vestía de modo muy excéntrico. Ya. Mira, de hecho, le invito al pueblito archivero a que googlee sus fotos. Ujú. Y vaya a ver que aparece posando como militar, ¿cachai? Ya. Una foto muy rara, Ok. muy ok, rara. ¿ok? Ya. Te sigo, te sigo. Claro. Ojo, se le muere un paciente en 1865, Ya. pero logra escapar a la justicia. Ya. Ujú. Mira, en ¿Dónde ocurre 1865 esto ocurre en Boston, Ok. en ya, Estados Unidos todavía. Ya. Ya. Mira, incluso más, debido a su excentricidad y a Ujú. este perfil un poquito macabro que tiene el tipo, Sí, sí. fue uno de los sospechosos de haber asesinado al presidente Lincoln Mira, a en ese nivel. 1865, Ya. a ese nivel. Ok. Mira, y aquí empieza como el perfil a calzar con el perfil de Jack el Destripador. Ya. A ver. Mira, este tipo era un misógino. Él Ya. rechazaba a las mujeres, Ya. pero tenía un odio especial hacia las prostitutas. Ojo, debido a que había tenido un matrimonio fracasado, de hecho, con una prostituta, con una Ok. ramera. Ya. ¿Ok? Ujú. Ya. Yo creo que lo más probable es porque tenía esta homosexualidad sublimada. Ujú. Mira, y aquí viene la clave. Tumbleton visitó Inglaterra en muchas ocasiones, Ya. ¿ok? Ujú. Sí. De hecho, en uno de esos viajes incluso conoció al escritor victoriano Hal Caine, Ok. Ya. con el que se sugirió que tenía una relación amorosa, Ya. Perfecto. Ujú. ¿o no? Ujú. Y está comprobado históricamente de que Francis Tumbleton vivía en Whitechapel Ya. durante la época de los crímenes de Ya. Jack el Destripador. Ok. Y tenía este tipo de como te digo, que ya tiene antecedentes, de Ujú. tener algunos conocimientos de medicina, Sí. de tener una vida bastante extraña, Ajá. ¿ok? De Sí. tener este odio ¿Cómo te digo? Te voy que lo siguiendo. expresaba públicamente hacia las prostitutas, etcétera. Te voy siguiendo. Y es más, incluso la policía de Londres lo arresta el 7 de noviembre de 1888 Ya. por cargos de indecencia. Ya. Dígase, ¿qué entendíamos por eso? No En sé, aquella pues, época, bueno, al parecer estaba, digamos, en palabras victorianas, se le acusa de ejercer la homosexualidad. Ya. Ok. ¿Ok? Y era ilegal, Sí, obviamente, en ese momento en Londres. claro. Sí, esa época y todo eso. En espera del juicio y en libertad bajo fianza de 300 libras, Ujú. prefirió huir hacia Francia el 20 de noviembre bajo el nombre falso de Frank Towson. Y aquí adivina, po, algo llevaba en su maletita. Llega a Estados Unidos, Ujú. donde ya era famoso, bueno, por sus anteriores cargos criminales. Claro. Y ojo, de hecho el New York Times se hizo eco de su arresto en Londres por haber estado conectado por los asesinatos del Destripador. Ya. Y aquí viene la joyita de la corona. Ujú. Mira, en Washington, a sus amigos, en su casita, él se enorgullecía de una colección. ¿Adivina de qué? Órganos. Órganos reproductores femeninos Oh. metidos en envases de formol. Ay. Y los mostraba a sus invitados que en Ya. una cena generalmente masculina, ¿tú me entiendes? ¿ok? Sí. Y mira, se enorgullecía de decir que estos procedían de toda clase de mujeres. Ya. Uf. O sea, para mí,
Lo siento, pero él es Jack. No, yo por lo menos siempre me he inclinado por él. Ahora bien, ¿qué es lo que dijo la policía de Nueva York? Que lo tenía bajo vigilancia. Dijo, no hay ninguna prueba de su complicidad con los asesinatos de Whitechapel. Y el delito por el que se encuentra bajo fianza en Londres no es extraditable. ¿Ok? De hecho, nunca más existió la posibilidad de que fuera extraditado. Y fíjate que yo me encontré con que muchos policías que estuvieron involucrados en la investigación de Jack el Destripador siempre dijeron en su vejez, me quedé siempre con la posibilidad de que este tipo, un homosexual resentido contra las mujeres, estrafalario, que se vestía de militar, pero que a su vez tenía cierta dignidad, no era un tipo, era un tipo de la calle. Claro. Haya sido Jack el Destripador. Mira. Ya. Sí. Mira, de hecho, no, es demasiado raro este compadre. Siguió ejerciendo la medicina ilegalmente hasta 1903, cuando muere en St. Louis, Missouri. De hecho, él mismo publica un libro para engrandecerse llamado, ¿qué es lo que te decía respecto al tema de la publicidad? Sí. Las cartas, etcétera, el manejo de los medios. Sí. Fíjate que publica un libro para autoengrandecerse llamado Boceto de la vida del excéntrico y más famoso médico del mundo. Oye, el título, te pasaste. Cállate el titulito del libro. Te pasaste. Una humildad, pero impresionante. Claro, en el que hasta se hace cargo de los rumores difamatorios de la prensa, pero obviamente que omite omite cualquier tipo de dato que lo pudo haber involucrado con Jack el Destripador. Pero como te digo, para mí lo decisivo es su pequeña colección de úteros y órganos femeninos que tenía en formol. ¿De dónde los consiguió si no era médico? Claro. Por último, que los he pagado también. ¿Cómo? Claro. Te prometo, que no se lo imagina, no sé, onda. Mira, ¿queréis ver mi colección? O que su invitado, oye, veamos tu colección, a eso vinimos y no sé qué. De verdad, te prometo, es como, wow, te pasaste. Sí, a ver, mira, como te digo, después de hecho yo creo que se le pasó a la policía inglesa, porque si bien en su momento fue estimado como sospechoso, de hecho yo te decía que hasta su vejez el jefe de policía John George Littlechild, en una carta que le escribe al escritor George Sims en 1913, ya viejito, Littlechild siempre le dijo, yo creo que era Francis Tumblety por su misoginia y sus antecedentes penales, y se nos fue. De hecho, esa carta del policía John George Littlechild dio incluso luz a un libro que se llamaba Jack the Ripper, el primer asesino serial americano. Y además que para qué estamos con cosas, Estados Unidos es la patria de los asesinos seriales, Sí, todo caso. Entonces se escribe este libro, Jack the Ripper, First American Serial Killer, que lo escribieron los riperólogos Stuart Evans y Paul Gainey. Y en el fondo, hablan de cómo se descubre esta carta donde este jefe de policía se lamenta de haber dejado pasar a Francis Tumblety, no haberlo retenido más. Y aportan argumentos en favor de la culpabilidad de este. Sí. Fue tan popular como sospechoso Francis Tumblety, sí. Que incluso en obras de ficción muchos autores se basaron en su personalidad estrafalaria para construir el personaje de quien podría ser ya el Destripador. Por ejemplo, hay una novela de Sherlock Holmes llamado La muerte de Acuario, que es casi una especie de versión ficcionada de Jack el Destripador. Y el asesino tiene la misma personalidad de Francis Tumblety, sí. el mismo aspecto, etcétera. Entonces, en el fondo, como te digo, esto traspasó incluso, la posibilidad de que Francis Tumblety sea el Destripador es bien alta.
Ha estado Es bien alta. alta y ha estado subyacente desde que los crímenes se cometieron. Claro. Tocayo, bien, buen tema para esta madrugada. Ya son las 3, llegamos al cierre de estos archivos con el profesor Parra, pero es el momento de los comerciales. Así es. Bueno, desde mañana vamos a estar, vamos a realizar tours virtuales. Uh-huh. Van a estar los viernes, sábados y domingos. Mañana desde las 2 de la tarde. Uh-huh. Los otros días yo creo que quizás más tardecito, desde las 4, no lo sé, lo vamos a ir viendo día a día. Pero para que usted sepa eso, tiene que meterse y darle me gusta a mi fanpage César Parra en Facebook. Exacto. O seguirme en las redes sociales a través de Instagram o Twitter a través de @CésarParraGuía. Exacto. Eso, me querido César Peña. Si quieren hacer alguna donación para ti también, nos entregas ahí tu cuenta. Para ayudar al proyecto, obviamente, al proyecto Archivo César Parra, Pueblos Fantasma, Tours Virtuales, pueden también ahí hacer un aporte directo a mi cuenta RUT 12 018 309-5 César Parra Cifuentes, una cuenta RUT del Banco Estado. Perfecto, Tocayo. Dejamos hasta acá entonces. Eso pues, señor. Estos archivos del profesor Parra, suena bien el título, estos archivos con César Parra que hoy, bueno, no sé nos trajo. si merezco tanto de... Me hacía sentir como Francis Tambleton y eso me preocupa. Oye, todo esto ojalá que alguien se anime de subir al Twitter de ADN, de Radio ADN, una fotito de Francis Tambleton vestido militar para que la gente se forme su propia opinión. Pues, también. Sí, pero estrafalario del personaje. En todo caso, tenés razón. Es. Tocayo, un gusto es como un siempre. Candidato al menos. Un candidato al menos. Sí, pucha, ya, pues, harto encaja. También. Cuídese mucho, Tocayo. Sí. Que estés bien, César Igual, Peña. pues. Ahí estamos al habla. Chao. Estamos al habla, que estés bien. Vale. Chao. Dejamos hasta acá este archivo, como decíamos ahí con el profesor Parra. 3 con 2 minutos. Seguimos compartiendo la madrugada a través de AVE. DJ Pachanga.